Bueno, bienvenidos a todos, bienvenida Noelia, que ya te presentaremos como corresponde. Quería contarles a todos aquellos que nos están escuchando que este espacio está realizado por SOMEUR, que es la Sociedad de Maestros Especializados del Uruguay, y estamos promoviendo entrevistas a aquellos referentes que están, digamos, vinculados a la inclusión, ¿verdad? Por eso inclusive le llamamos a este espacio Voces para la Inclusión. Y bueno, justamente acá tenemos una voz que nos va a ayudar en ver la inclusión desde otro lugar, o verlo desde un acompañante, acompañando a una inclusión. Así que tenemos a Noelia Rodríguez, que es psicopedagoga, que trabaja en una institución educativa inclusora, que es el Colegio La Mené. Bueno, bienvenida Noelia, un placer recibirte y poder compartir con nosotros tus experiencias. Bueno, muchas gracias, el placer es mío, muchas gracias por la invitación. Bien, bueno, eso, contame cuál es tu rol, ya arrancá a contarnos cuál es tu rol dentro de la institución. Bueno, como bien dijiste, mi rol es de acompañante, soy un yo auxiliar del alumno en inclusión. En mi caso, justamente por ser psicopedagoga, los alumnos que acompaño son aquellos que necesitan un gran apoyo en el área pedagógica. Bien, y contanos sobre tus alumnos o los que acompañás este año, ¿verdad? Más que nada. Bueno, este año estoy acompañando a 2 adolescentes de tercer año de liceo, un alumno con síndrome de Down y una alumna con trastorno específico del lenguaje. Son alumnos que vienen a la institución desde muy chiquitos, así que hay un gran conocimiento sobre ellos, y eso en mi rol me ayudó muchísimo porque recibí una gran información en el momento en que comencé a trabajar con ellos. Obviamente. ¿Y cuáles son las funciones, el que trabajás, cómo lo trabajás con ellos, qué modalidad tenés? O sea, cómo te organizás tu trabajo, que no debe ser menor en secundaria, ¿no? Con tantas áreas. Bueno, estoy en clase con ellos, auxiliándolos en comprensión de consignas, en la realización de actividades. Siempre se busca que ellos logren la mayor autonomía y tener una distancia óptima en aquellas asignaturas. Entonces, en aquellas asignaturas en los que ellos pueden tener una mayor autonomía, mi presencia siempre va a ser más distante. Por ejemplo, en educación física, en música, son materias en las cuales mi trabajo se basa más en lo que es la coordinación con los docentes. Claro. Realizo adecuación de materiales, estoy en permanente coordinación, ya sea con los técnicos como con las familias. Sucede que a diferencia ¿Tenés, Noelia, perdón, allí una consulta que me quedó? ¿Tenés un referente, o tienen los acompañantes, tienen un referente desde lo pedagógico o referente desde hasta de la adaptación en sí? ¿Cómo hacen cómo organizan ese trabajo? Sí, por supuesto, tenemos referentes. Nuestro referente más cercano es el responsable de nivel, y luego tenemos el área de psicopedagogía, la psicopedagogía institucional y el departamento de psicología. En base a lo que vayamos necesitando, tenemos constante apoyo, también claramente de dirección. Se trabaja realmente en equipo. En equipo. Y me imagino que ahí también, bueno, la familia sin duda que cumple un rol importante, ¿no? Pero también están los técnicos, que seguramente estos chicos deben de tener, y varios. ¿Se coordina? ¿Cómo hacen el trabajo con los técnicos? Sí, se está en constante coordinación. En mi caso, los alumnos que yo acompaño tienen tutoras y tienen psicólogas. En la parte de las tutorías, la coordinación es aún más seguida, ya sea por mail o a través de la agenda que utilizan los chicos. Coordinamos qué actividades van a realizar conmigo en el espacio que tenemos 1 a 1, qué actividades van a realizar de manera domiciliaria, ya sea ellos solos o que sí van a hacerlo con las tutoras. Claro, sí, o sea que es bastante coordinado, además tiene que ser bastante ensamblado uno con el otro, ¿no? Porque si no queda como muy descoordinado, sin duda. Y contame, que es un tema que me interesa, porque yo trabajo en primaria, ¿verdad? Pero de secundaria, el aspecto social, sobre todo ese vínculo con los adolescentes que es bastante diferente a lo que creo sucede en primaria, porque el adolescente ya de por sí es otra cabeza, ¿verdad? Y bueno, a ver, contame cómo funciona eso, cómo lo manejan, cómo lo acompañan, sobre todo. Contame un poquito. Bueno, en secundaria lo que sucede es que, por ejemplo, en la parte de los recreos, ya de por sí son más cortitos que en primaria, ¿no? Tienen como mucho menos tiempo libre y que ya no predomina el juego, en realidad son las charlas, las conversaciones. Entonces, cuando hay algún aspecto vincular en el cual hay que apoyar, lo que se busca son estrategias en donde intentamos encontrar temas en común para poder
acercar al alumno de inclusión a sus pares y sus pares acercarse a ellos. Se trabaja en estrecha coordinación en el caso de que tengan psicólogo y también con las familias, brindando sugerencias, brindando dispositivos. Se ayuda hasta, por ejemplo, que estamos en tercero y hubieron muchas, y van a seguir habiendo cumpleaños de 15. Uy, es serio, claro. Surgen muchas dudas de parte de las familias, entonces realmente se apoya desde toda esa área. Claro, que es importante. Y decime, existe, porque obviamente que lo pedagógico y lo social es algo importante, pero ¿existe la mirada o la conciencia de prepararlos de acuerdo a sus habilidades o sus intereses o lo que tengan vocación de cada uno para un trabajo futuro, para orientarlos, que me imagino que es orientar a la familia allí, ¿no? ¿Existe esa área, o sea, es cuidada esa área? Sí, sí, la verdad es que siempre se está pensando en el futuro de ellos. Por ejemplo, este año nosotros recién estamos en tercero y ya estamos pensando en los intereses de ellos para cuando vayan a elegir la orientación de quinto. Se va pensando todo como con mucha anticipación, porque a veces también sucede que dependiendo no solamente los intereses del alumno, también los intereses de las familias, también se escuchan las voces de los técnicos, a veces pasa que se termina tomando la decisión de que terminen haciendo quizás algún bachillerato técnico, entonces todo como que se va pensando con tiempo, sobre todo con estos alumnos que en su mayoría comenzaron desde muy chiquitos en el colegio, entonces hay que hacer como todo un proceso en el cual ellos logren ir desprendiéndose de a poco, si bien van a seguir teniendo sus amigos y van a seguir perteneciendo a la comunidad del colegio, pero hacer el gran cambio de haber toda su vida ido a una misma institución y cambiar a otra institución con una modalidad totalmente diferente. Que me imagino que debe ser bastante difícil, ¿verdad? Porque cuando están tan acostumbrados a una dinámica y más con las estructuras que manejan, ¿verdad? Y se les orienta a las familias también, porque sé que algunos terminan bachillerato, pero hay otros que no. Hay otros que inclusive hacen capaz que hasta tercero, como un ciclo. ¿Se les orienta con centros? O sea, ¿se conoce? ¿Cómo manejan esa parte que también es importante? Porque desde el colegio me imagino que tienen que saber a dónde orientar, porque los padres a veces tienen desconocimiento de este tipo de cosas. Sí, sí, se orienta y es más, tenemos un banco de datos de lugares, dependiendo qué es lo que quieren estudiar y las necesidades de cada uno de los alumnos, tenemos lugares los cuales sugerimos, ya sea para continuar los estudios si es que dejan el colegio o para realizar también actividades extracurriculares. Sin duda, sin duda. Y otra duda que tengo, con respecto a las demás familias, porque sé que, digo, me hablaste de los compañeros, cómo se maneja, y las demás familias de los otros alumnos, ¿cómo toman el hecho de que tengan un alumno en inclusión en su generación? Bueno, al ser familias que hace años que son partes de la institución, están acostumbradas ya desde inicial o desde primaria a que sus hijos tengan en su clase o en la generación compañeros que forman parte del proyecto de inclusión. Por lo que esto es como que ya lo tienen totalmente naturalizado. Y por ejemplo, en el momento de festejar un cumpleaños, es totalmente normal para ellos pensar que si tienen que pensar en la accesibilidad, si es que tienen un compañero de su hijo en silla de ruedas. Ahora que están siendo adolescentes y el tema es más bailes y esas cosas, se piensa en otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, tenemos alumnos en inclusión con TEA, entonces se tiene que pensar en el hecho del volumen, de la música, pero la realidad es que las familias están muy comprometidas justamente porque para ellos está totalmente normalizado la diversidad que hay en la clase o en la generación. Claro, sí, ya es como naturalizado en realidad, ¿verdad? Y cuando está naturalizado, o sea, nada llama la atención. O sea, a Tal veces cual. es raro, ¿no? Decís nada llama la atención, pero es eso de tenerlo justamente uno más dentro de una generación, que eso no es menor. Bueno, Noelia, contame a ver si quisieras, por ejemplo, contar, no sé, alguna anécdota, experiencia o algo que quieras, un mensaje darle a a esas personas que te están escuchando, que bueno, desde tu rol que es tan importante y tan lindo además, que lo puedas compartir. No sé, algo que quieras compartir tú misma. Bueno, en mi caso lo que puedo decir, que fue algo que me sucedió desde el inicio de empezar a trabajar en este camino tan lindo que es la inclusión educativa, es el hecho de que hay una realidad y es que hay toda una parte muy positiva, pero también tenemos que ser conscientes de que hay otra parte en donde la inclusión es bastante compleja. La realidad es que yo en este momento soy una privilegiada por trabajar en una institución en la cual
hace muchos años que recorre este camino, entonces ya hay un gran paso hecho, pero también he trabajado en instituciones o asociaciones de padres en donde la realidad es totalmente diferente, donde, por ejemplo, los recursos dependen solamente del BPS, por las familias no tener dinero, y uno tiene que ir como priorizando cuáles son los aspectos más urgentes a abordar. Entonces creo que una cosa que me hubiese gustado a mí al inicio de comenzar con este camino es decir que sí se van a encontrar con obstáculos, que sí se van a encontrar con frustraciones, no voy a negarlo, que muchas veces la teoría está bastante alejada de la práctica, pero la realidad es que la satisfacción con la que nos vamos encontrando al ver que estamos contribuyendo con el derecho que ellos tienen de aprender y desarrollar su máximo potencial, la verdad que eso supera a todo lo demás y es el gran motor a continuar por este camino. Además creo, Noelia, y ahora te doy mi opinión con respecto a escuchándote a ti, ¿no? O sea, yo sé que hay mucho para hacer porque seguramente estamos años luz de un montón de cosas que estamos alejados, pero bueno, el sentir que haces un pequeño, ¿viste? Un granito de arena, eso ya es algo, porque peor sería que no hiciéramos nada. Entonces, desde el granito de arena que tú estás poniendo, creo que ya es significativo y es valioso. Así que, bueno, te agradezco realmente muchísimo, un placer. Además de conocerte, un placer escucharte porque sé que realmente la vocación está en ti y bueno, que empezar con un proyecto así como psicopedagoga seguramente te va a retribuir en la vida muchísimo. Así que gracias, Noelia. Muchas gracias a vos y realmente ha sido un placer.